La tripulación del USS Cyclops odiaba al capitán George W. Worley. Era tosco, excéntrico, anticuado, cruel y propenso a la violencia. Se decía que se emborrachaba tanto que apenas podía caminar derecho y mucho menos dirigir su barco. En una noche particularmente turbulenta, persiguió a un miembro de la tripulación por todo el barco con una pistola. La situación era tan grave que un grupo de marineros presentó una queja formal. Pero la Marina de los Estados Unidos defendió al capitán Worley y él permaneció al mando. Poco después, en marzo de 1918, el USS Cyclops desapareció sin dejar rastro. El destino de este carguero de 20.000 toneladas y las 309 almas a bordo sigue siendo uno de los mayores misterios náuticos de todos los tiempos. Y lo más perturbador, no fue el único. La era del carbón. Antes de la Primera Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos funcionaba con carbón. El cambio de vela a vapor creó una marina significativamente más capaz y confiable. Los barcos podían viajar mucho más rápido, prácticamente por todo el mundo, mientras ofrecían una potencia de fuego mucho más efectiva. A medida que la Marina creció, especialmente después de la Guerra Hispano-Estadounidense en 1898, Estados Unidos buscó consolidar su estatus como superpotencia global. Para mostrar este nuevo poderío naval, el presidente Theodore Roosevelt envió una flota de 16 acorazados en un recorrido alrededor del mundo. Apodada la Gran Flota Blanca, por su reluciente pintura blanca, la elaborada circunnavegación partió el 16 de diciembre de 1907 y se completó el 22 de febrero de 1909. Si bien el proyecto logró establecer a Estados Unidos como una fuerza naval global, también expuso una debilidad evidente. La flota dependía del carbón. Reabastecerse en puertos extranjeros remotos resultó ser una pesadilla logística. Si la Marina de Estados Unidos quería ser una fuerza legítima en todo el mundo, tendría que establecer estaciones de carbón confiables y una flota de barcos auxiliares diseñados específicamente para suministrar carbón, conocidos como carboneros. La construcción del Cyclops, el 13 de mayo de 1908, el Congreso autorizó la construcción de 2 nuevos carboneros de flota, cada uno capaz de transportar al menos 12.500 toneladas de carbón a una velocidad de servicio de 14 nudos. Se destinaron $1.5 millones para el proyecto. La Marina aprovechó la oferta de William Cramp & Sons en Filadelfia y ordenó el USS Cyclops por solo $900.000. Su barco hermano, el USS Jupiter, se retrasó, y dado que los precios en los astilleros de la costa este eran bajos, se ordenaron 2 barcos adicionales de la clase, el USS Proteus y el USS Nereus. El USS Cyclops se colocó primero el 2 de junio de 1909. Su casco se botó el 7 de mayo de 1910. Medía 165 metros de largo, con una manga de 20 metros y pesaba 19.360 toneladas largas. Estaba equipado con 5 grandes bodegas diseñadas para transportar carbón. Su capacidad de carga era de 11.600 toneladas de carbón. Esto era casi el doble de la capacidad de los carboneros existentes en ese momento. El USS Cyclops entró en servicio el 10 de noviembre de 1910. Viajó al Báltico en 1911, pero principalmente sirvió en la costa este entre Rhode Island y el Caribe. Incluso ayudó a evacuar refugiados en América del Sur. Su carrera temprana fue tranquila, esperando una guerra que pudiera justificar su existencia. El hombre detrás del misterio. El barco estaba comandado por el teniente comandante George W. Worley, pero ese no era su verdadero nombre. Nacido como Johann Friedrich Wichmann en Hannover, Alemania, en 1862, llegó a San Francisco en 1878 y cambió su nombre alrededor de 1898 mientras operaba un salón en la costa de Berbería. Eventualmente se hizo a la mar.
y pronto obtuvo las calificaciones para comandar pequeños buques mercantes. Este comercio era rudo y desagradable. Eventualmente, el capitán Worley se hizo conocido como un comandante particularmente brutal. Era errático, de mal genio y ocasionalmente violento. Estas cualidades parecen haberlo seguido al Cyclops. El testimonio de Nervik Conrad A. Nervik, un oficial de guardia que sirvió en el Cyclops en su viaje a Brasil, recordó: el comandante Worley era un viejo lobo de mar tosco y excéntrico, dado a llevar un bastón, pero con pocos logros culturales. Era un marinero muy indiferente y un navegante pobre y demasiado cauteloso. Hostil y taciturno, generalmente era odiado tanto por sus oficiales como por sus hombres. Mientras el Cyclops navegaba hacia el sur, durante su primera noche en el mar, Nervik quedó desconcertado por los sonidos horribles que hacía el barco gigante mientras se mecía en mares agitados. Sonaba como placas de metal raspando entre sí, y a la luz de la mañana, Nervik observó la cubierta en el centro del barco, subiendo y bajando, como si el barco se estuviera conformando al contorno de los mares. Llevó sus preocupaciones al capitán Worley, pero éste las descartó y dijo: «Hijo, ella durará tanto como nosotros». Las visitas nocturnas. A pesar de las faltas del capitán Worley, Nervik en realidad sentía cierto afecto por el excéntrico capitán. La guardia de Nervik comenzaba a medianoche. Las noches tranquilas, cálidas y con luna llena ofrecían un respiro de la atmósfera tensa a bordo del Cyclops. Durante su primera guardia, se sobresaltó cuando escuchó a alguien subiendo la escalera de estribor. Se sorprendió al ver al capitán Worley llevando un bastón y vistiendo solo ropa interior larga de lana y un sombrero de bombín. Esperando algún tipo de reprimenda, Nervik se sintió aliviado cuando se dio cuenta de que la visita del capitán era social. Durante unas 2 horas, se apoyaron en la barandilla del puente delantero mientras el capitán Worley le contaba a Nervik historias de sus muchos años en el mar. Las historias eran fascinantes y a menudo divertidas. Nervik nunca estuvo seguro de si al capitán Worley le agradaba o si solo era un insomne buscando a alguien con quien hablar. Sin embargo, las visitas se convirtieron en una rutina nocturna que Nervik realmente disfrutaba. La salvación de Nervik. Cuando llegaron a Río, Nervik recibió órdenes transfiriéndolo al USS Glacier, una asignación significativamente más agradable. El capitán Worley intentó bloquear la transferencia, aparentemente no dispuesto a dejar ir al único hombre a bordo que no lo odiaba. Pero afortunadamente para Conrad A. Nervik, no tuvo éxito y abandonó el barco condenado. Esta decisión le salvaría la vida. La carga mortal. El 4 de abril de 1917, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania, entrando oficialmente en la Primera Guerra Mundial casi 3 años después de que comenzara el conflicto. El 9 de enero de 1918, el Cyclops fue enviado a Brasil para ayudar a reabastecer barcos que operaban en el Atlántico Sur. Transportó 9.960 toneladas de carbón desde Norfolk, Virginia, y llegó a Río de Janeiro el 28 de enero. En Brasil, el Cyclops reabastecía carbón a varios barcos estadounidenses estacionados en el área. Cuando este trabajo terminó, regresó a los muelles y comenzó a prepararse para una carga especial: mineral de manganeso. Un ingrediente valioso en la fabricación de acero y hierro, el manganeso era muy necesario en las fábricas estadounidenses mientras trabajaban para abastecer el esfuerzo de guerra aliado. Las bodegas de carga del Cyclops tuvieron que limpiarse cuidadosamente para prepararse para la nueva carga. Los hombres trabajaron las 24 horas, limpiando el polvo de carbón. Se cargaron 2.500 toneladas de manganeso en el barco cada día, hundiéndolo más y más en el agua a medida que su peso aumentaba. Al mismo tiempo,
El capitán Worley ordenó que cada centímetro del barco se limpiara y revisara. El horario era frenético y agotador. Casi nadie recibió permiso para bajar a tierra y las tensiones estaban en su punto más alto. El accidente mortal. Durante un desafortunado incidente, un marinero estaba trabajando en uno de los pequeños botes motorizados del barco cuando los motores del Cyclops arrancaron sin previo aviso. El pequeño bote fue arrastrado hacia la hélice. El marinero fue violentamente golpeado y arrojado por la borda, ahogándose rápidamente. Muchos sintieron que el accidente fue causado por el caos y el desorden creado por el capitán Worley. Pero oficialmente, el incidente fue tratado como un simple accidente. La partida desde Brasil. El 22 de febrero de 1918, el Cyclops partió de Bahía, Brasil, con destino a Baltimore, Maryland. Transportaría 50 marineros que habían sido relevados del USS Pittsburgh y ahora estaban siendo transportados de regreso a Estados Unidos, así como 5 prisioneros del mismo barco que habían sido sometidos a consejo de guerra por asesinar a un compañero marinero. Los prisioneros estaban encadenados y encerrados en celdas abajo. Los 50 pasajeros estaban alegres, un marcado contraste con el sombrío estado de ánimo a bordo del Cyclops. Antes de partir, el capitán Worley informó que el motor de estribor del barco tenía un cilindro agrietado y no estaría operativo hasta que pudiera repararse en Estados Unidos. El barco navegaría con solo un motor. Barbados. Si bien estaban programados para navegar directamente a Maryland, el Cyclops hizo una parada no programada en Barbados la noche del 3 de marzo. La visita fue extraña. Solo un par de oficiales y el capitán Worley fueron a tierra. Interactuó brevemente con funcionarios británicos y pasó su tiempo en la isla comprando suministros, incluyendo comida y más carbón. Nadie más abandonó el barco mientras los suministros se traían apresuradamente a bordo. El capitán estaba ansioso por mantener el horario y el carbonero se alejó de Barbados el 4 de marzo, menos de 24 horas después de su llegada. ¿Por qué paró en Barbados? Esta pregunta ha intrigado a los investigadores durante más de un siglo. El barco tenía suficiente comida y carbón para llegar fácilmente a su destino en Baltimore. Los funcionarios en Barbados afirman que el capitán Worley dio 2 excusas: que su viaje había tomado más tiempo debido a un error de navegación, lo que los llevó a usar más carbón de lo esperado; que el carbón a bordo era de mala calidad y el capitán quería una mejor mezcla para mejorar el rendimiento de su barco. ¿Estaba Worley planeando navegar su barco a otro lugar? Algunos teorizan que era un agente doble que aprovechó una oportunidad para entregar su valioso barco al enemigo alemán, pero nunca lo sabremos con certeza. El último mensaje, el USS Cyclops, reanudó su viaje. Poco después de partir, se envió un mensaje inalámbrico a la Marina, informando que había salido de Barbados y navegaba a una velocidad de 10 nudos. Esperaban llegar a Baltimore el 13 de marzo. La transmisión terminó diciendo: «Todo bien». Ese fue el último mensaje jamás escuchado de las almas a bordo del USS Cyclops. El barco fantasma. Si bien el USS Cyclops debía llegar a Baltimore el 13 de marzo de 1918, pasaron algunos días antes de que su ausencia generara una preocupación real. El 18 de marzo, la Marina comenzó a preguntarse sobre su paradero. Se envió un mensaje inalámbrico pidiendo al Cyclops que informara su fecha probable de llegada. El mensaje no recibió respuesta. El 22 de marzo, las operaciones navales comenzaron a contactar distritos navales clave en el área, pidiéndoles que ayudaran a contactar al barco desaparecido. Estos esfuerzos continuaron durante días sin éxito. Finalmente, el 24 de marzo, se ordenó al Escuadrón 1 de la Fuerza de Patrulla que desplegara todos los barcos disponibles
para buscar cualquier rastro del barco desaparecido. USS Vixen y USS Albatros buscaron en las Bahamas. USS Petrel buscó en el tramo de mar entre San Juan y Hampton Roads. Virginia, USS Dolphin, buscó en varias islas alrededor de las Bahamas. Estos informes descabellados resultaron infundados. El misterio se profundiza. A medida que la búsqueda se extendió hasta abril, el misterio que rodeaba al USS Cyclops se profundizó. La falta de una llamada de SOS fue especialmente preocupante. Para ese momento, ningún barco de la Marina de Estados Unidos con equipo inalámbrico operativo se había perdido sin enviar una llamada de auxilio. No hubo informes de ninguna tormenta importante o clima que amenazara a un barco tan grande. Si bien era tiempo de guerra y los submarinos alemanes continuaban amenazando el transporte marítimo aliado, no hubo informes de ninguna actividad enemiga en el área. Incluso después de la guerra, cuando los registros alemanes estuvieron disponibles para los investigadores, nunca hubo ningún registro de un submarino alemán en el área o de ningún encuentro con un gran carbonero estadounidense. Hundir un barco como el USS Cyclops habría sido una victoria significativa para cualquier comandante de submarino y ciertamente habría sido documentado. La declaración oficial. Para el 15 de abril, la búsqueda no logró encontrar ningún rastro del USS Cyclops. Con poco más en qué basarse, la Marina finalmente hizo pública la desaparición. El 1 de junio de 1918, Franklin D. Roosevelt, entonces subsecretario de la Marina, declaró oficialmente al USS Cyclops perdido con todos a bordo. Fue la mayor pérdida no combativa de vidas en la historia de la Marina de Estados Unidos. Desde ese momento, la historia del USS Cyclops cobró vida propia. Cientos de teorías se han planteado, desde lo mundano y ordinario hasta lo descabellado y absurdo. Teoría 1. El traidor alemán. El comportamiento turbulento del capitán George W. Worley y su herencia alemana se convirtieron en un foco central para los investigadores. Algunos teorizan que era un agente doble que aprovechó una oportunidad para entregar su valioso barco al enemigo alemán. Su parada inesperada en Barbados podría verse como un apoyo a esta teoría. ¿Estaba Worley planeando navegar su barco a otro lugar? ¿Habría podido siquiera escaparse con tal robo? El Cyclops nunca apareció en ningún puerto alemán. El barco voluminoso con sus extrañas grúas superiores no era exactamente sutil. Además, no hay registros alemanes que mencionen ningún barco similar al Cyclops. Teoría 2. Motín. El motín también se ha sugerido. Está claro que gran parte de la tripulación resentía o incluso odiaba abiertamente a Worley, pero si ocurrió algún tipo de motín a bordo, ¿cómo hizo eso que el barco desapareciera sin dejar rastro? En la historia de la Marina de Estados Unidos, nunca ha habido un motín exitoso. Teoría 3. Sobrecarga y falla estructural. Hubo preocupación incluso en ese momento de que el barco estaba sobrecargado. El mineral de manganeso no es una carga inherentemente peligrosa, pero es significativamente más pesado y denso que el carbón. También tiene una mayor tendencia a desplazarse, especialmente en mares agitados. Si se moja, puede convertirse en una mezcla propensa a cambios repentinos. El capitán Worley estaba preocupado por esto, pero el Cyclops y su carga fueron inspeccionados antes de salir de Río y se determinó que había sido cargado correctamente. Pero la tripulación podría no haber estado completamente familiarizada con cómo se comportaría su carga en el mar. Teoría 4. Clima. El clima también podría haber sido un factor. Los rumores alegan que el Cyclops fue avistado por un petrolero de melaza llamado Amolco frente a la costa de Virginia el 9 de marzo. Al día siguiente, una tormenta violenta azotó los cabos de Virginia. Pero este avistamiento habría puesto al Cyclops casi 3 días antes de lo previsto.
y el capitán de Amolco también negó más tarde el avistamiento. La teoría más probable. El USS Cyclops operaba con solo uno de sus dos motores, y varios relatos de testigos presenciales alegan que el barco estaba en malas condiciones. Combinado con una carga desconocida, posible clima tormentoso y tensiones entre la tripulación y el capitán, uno puede comenzar a imaginar lo que probablemente condenó al Cyclops. Una serie de fallas estructurales, clima adverso, posiblemente de noche, cuando la mayoría de su tripulación estaba dormida, una gran ola rodó sobre el barco, causando que su carga se desplazara repentinamente, volcando el enorme carbonero. El vuelco repentino habría hecho imposible lanzar sus botes salvavidas o enviar un SOS. El Cyclops probablemente se hundió bajo las olas en solo unos minutos, llevándose a la mayoría de su tripulación con él. Aquellos, lo suficientemente afortunados como para alejarse del barco, habrían quedado a merced del Atlántico. En las semanas que pasaron antes de cualquier búsqueda formal, fueron dispersados a la gran extensión del abismo. Pero hay un detalle clave en la historia del Cyclops que a menudo se pasa por alto y que podría ayudar a explicar lo que sucedió. Los barcos hermanos. El USS Cyclops fue uno de 4 carboneros casi idénticos, construidos con las mismas especificaciones en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Quizás el más notable fue el USS Jupiter, que se convirtió en un portaaviones en 1920 y fue rebautizado como USS Langley. El Langley serviría en la Segunda Guerra Mundial antes de ser dañado y finalmente hundido en 1942. Sus otros barcos hermanos son más relevantes. USS Proteus, la segunda desaparición. El USS Proteus fue lanzado el 14 de septiembre de 1912. Construido en el mismo astillero en Norfolk, Virginia, el Proteus seguía casi las mismas especificaciones que el USS Cyclops. Sirvió un papel similar durante la Primera Guerra Mundial y continuó abasteciendo barcos hasta 1923. Para entonces, la Marina se había convertido casi por completo al petróleo y había poco uso para grandes carboneros. El Proteus fue dado de baja el 25 de marzo de 1924 y permaneció inactivo durante más de 15 años. En 1941 fue vendido a Saguenay Terminals Let de Montreal, Quebec. Ese mismo año, el Proteus desapareció con su tripulación de 58 en el Mar Caribe, en algún momento después de partir de St. Thomas, el 23 de noviembre de 1941. Transportaba mineral de bauxita y seguía casi la misma ruta que el USS Cyclops. USS Nereus, la tercera desaparición. El USS Nereus era casi idéntico al Proteus. Fue lanzado el 26 de abril de 1913 desde Newport News, y su carrera con la Marina siguió el mismo camino. Fue separado del servicio en 1919 y dado de baja el 30 de junio de 1922. Después de casi 20 años inactivo, fue comprado por la Aluminium Company of Canada el 27 de febrero de 1941. Inquietantemente similar a su hermano, el Nereus desapareció después de salir de St. Thomas con una carga de mineral de bauxita el 10 de diciembre de 1941. El patrón aterrador Nereus y Proteus reciben muy poca atención en comparación con el Cyclops. En el momento de sus desapariciones, se creía ampliamente que ambos barcos fueron reclamados por submarinos alemanes. Pero al igual que con el Cyclops, los registros alemanes publicados después de la guerra no revelaron ningún registro de ningún submarino que hundiera a ninguno de los barcos. Muchos ahora creen que los barcos envejecidos no estaban equipados para manejar el mineral pesado que transportaban y podrían haber sufrido una falla catastrófica severa del casco. Se encontraron problemas estructurales en carboneros similares, incluido el USS Jason, construido en 1912. 3 barcos hermanos.
3 desapariciones, 0 rastros encontrados. El Triángulo de las Bermudas. El USS Cyclops es probablemente una de las 2 o 3 desapariciones más famosas atribuidas al Triángulo de las Bermudas, y hay algunas teorías realmente descabelladas sobre lo que podría haberle sucedido. Pero estas fantasías y leyendas eclipsan a las 309 almas perdidas cuando el Cyclops se hundió. La historia de Nervik. Si el capitán Worley se hubiera salido con la suya, Conrad A. Nervik habría estado en ese viaje fatal. En cambio, terminó su tiempo con la Marina y se dedicó a una carrera en Hollywood editando películas. Trabajó en 81 películas y ganó 2 premios de la Academia, incluido el primer Oscar otorgado por montaje cinematográfico por su trabajo en Eskimo en 1933. Vivió hasta los 90 años, falleciendo en 1980. Pensando en su vida y carrera, una vida que no habría sucedido si las cosas hubieran sido ligeramente diferentes, es difícil no pensar en las vidas que terminaron en el Cyclops. El legado. Historias como la del Cyclops se centran en lo fantástico y los misterios, la intriga y lo sensacional. Pero para mí es una historia de 309 personas cuya historia nunca se terminó. La mayoría de ellos eran jóvenes. Muchos simplemente estaban tomando un viaje a casa. Nunca tuvieron la oportunidad de vivir sus vidas, pero están ahí fuera en algún lugar esperando que se escriba su capítulo final. ¿Qué crees que le pasó al USS Cyclops? ¿Fue una falla estructural, una tormenta repentina o algo más siniestro? Déjame tu teoría en los comentarios. Si este video te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más misterios históricos que nadie se atreve a contar. Nos vemos en el próximo misterio.